Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Y hoy estamos en otro programa especial porque vamos a seguir con nuestro ciclo de entrevistas en colaboración con la Sociedad Argentina de Análisis Político, este ciclo de entrevistas en el que queremos conocer un poco más a lo que consideramos la dirigencia del futuro. Bueno, dirigencia que tiene participación, ha tenido participación en nuestra historia política, pero la vemos con proyección, con mucho para dar hacia el futuro de nuestro país. Y en este caso, hoy tenemos el placer de tenerla como entrevistada a Romina del Pla. En un ratito la vamos a presentar, pero primero le doy la bienvenida también a Martín Pitaluga, que está hoy conmigo. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Paula, acá estamos con una lindísima tarde, ¿no? Perfecto. Ideal. Sí. Ideal. Ya comenzó el invierno, así que la verdad que con este solcito, una temperatura bastante aceptable, no podemos pedir más. Una tarde ideal para escucharnos, sobre todo, me parece, objetivamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos ese privilegio acá en Geografías Inestables, de poder tomarnos un tiempo largo para charlar, para escucharnos, como vos decís, para pensar, ¿no? Porque eso en los tiempos de los medios de hoy no suele ocurrir. Así que somos privilegiados y ahora sí le damos la bienvenida a Romina del Pla, ex diputada, sindicalista, militante, docente, y una persona importante en nuestra vida política. Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo andan ahí? Sí, en este hermoso día, un placer para mí estar en este programa para charlar y reflexionar. Bien. ¿Te considerás parte de nuestra dirigencia del futuro, pensando, por ejemplo, en un 2030? Mira, yo milito hace muchos años, ¿viste? Yo soy de una generación que empezamos a militar, en mi caso en el Partido Obrero, y todos estos 30 y pico de años de militancia siempre en el mismo partido, lo cual ya es una rareza en este país. Sin pensar, claro, sin pensar en cargos o en integrar realmente cargos dirigentes o lugares dirigentes. La vida me fue llevando, a jugar un rol de dirigente sindical en el Subteba de La Matanza y también dentro de mi partido, dentro del Frente de Izquierda, fui candidata a muchas cosas, siempre pensando que difícilmente pudiéramos ingresar a algo, hasta que se produjo un salto importante con la izquierda a partir de 2011, y en 2017 me tocó ingresar como diputada nacional, algo que realmente no estaba, en mi horizonte de proyectos posibles, la verdad, pero se produjo esa experiencia, fue muy importante, y como yo continúo militando, estaré en los lugares que correspondan en cada momento, pero a mí lo que me preocupa más que dónde esté yo es dónde vamos a estar todos, ¿no? Porque el futuro de nuestro país es cada vez más complejo. Si vos decías 2030, ¿no? Parece tan lejano 2030 cuando hay que sortear tantos obstáculos ahora, pero es fundamental pensar en el 2030 porque justamente los temas que hoy no se superan son los que van a impactar gravemente en unos años. Si vos fijate con este nivel de pobreza, niñas y adolescentes, efectivamente, ¿qué impacto va a tener sobre la generación joven y adulta futura? Sí, Romina, eso nos preocupa a todos. Sí, Martín, dale. Sí, eso es el problema el problema de Argentina, si creer o no. Yo te quería hacer otra pregunta por otro lado. Tú sos maestra de historia, me parece, ¿correcto? Sí, soy profesora de historia en profesora. escuelas secundarias en la Universidad de Buenos Aires, también en la carrera de historia. Perfecto, profesora de historia, entonces. Qué linda carrera, ¿eh? Esa.
Además sos sindicalista, fuiste muchos años, supongo que seguís siendo. Has sido diputada 3 años en este sistema que tienen de rotación en el frente izquierda, es correcto, por el poder obrero. Tú decías recién, Romina, y es lo más interesante, ¿no?, que me parece a destacar, que en Argentina la inestabilidad política, o sea, la inestabilidad de permanencia en los partidos políticos es muy relativa. Cada vez cambios de un lado, fichajes como los cuadros de fútbol, ¿no? Tú estás en poder obrero que pertenece a un sector de la izquierda. ¿Por qué la izquierda argentina, lo que yo considero la izquierda argentina, ¿no?, la izquierda verdadera argentina, tiene tan poca representación en la Cámara? Hoy día tienen por lo menos dos diputados. ¿A qué se debe eso? Bueno, mirá, yo soy del Partido Obrero y el Partido Obrero y la izquierda argentina en general tiene una particularidad, a diferencia de otros países, y justamente los analistas que ven el cuadro internacional hacen una diferencia que la presentan como negativa en relación a la izquierda argentina, y nosotros entendemos que es positiva, porque justamente la izquierda argentina ha mantenido todos los principios de independencia política, de pelea por lo que entendemos es una verdadera salida, que es un gobierno de las y los trabajadores, y en ese sentido, la diferencia con lo que se llama la izquierda latinoamericana es que toda esa izquierda ha terminado en variantes de adaptación completa de sus programas y completamente integrados al Estado, a distintos gobiernos que llevan adelante políticas exactamente al revés de lo que planteaban en algún momento en sus programas, ¿no? Y en cambio nosotros nos hemos mantenido muy, muy fieles a esos planteos y tenemos un protagonismo en la situación política que es muy superior a la representación política que tenemos en la Cámara, ¿no? Si vos ves cualquier conflicto obrero, de luchas, incluso hoy del movimiento entero, el rol de la izquierda, de los partidos que integramos el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidades es enorme. Y hemos dado un salto electoral de ser partidos de representación marginal desde el 2011 en adelante, y desde el 2013 tenemos una representación permanente en la Cámara y en legislaturas provinciales, y incluso en consejos deliberantes en distintas provincias. Así que en ese punto hemos dado un salto importante, que por supuesto tiene los vaivenes también de un cuadro político que en Argentina es extremadamente volátil y también vale para nosotros. Pero yo creo que ahora tenemos un desafío muy grande. Vos fijate que en las elecciones recientes de Misiones provinciales el Partido Obrero triplicó los votos, fue el dato de algún modo novedoso de la situación, con votación en algunas localidades de más del 10%, eso sorprendió a algunos, y ahora, bueno, en los próximos hay elecciones en Jujuy, también se está esperando que la izquierda tenga una votación importante, y creo que en ese punto, bueno, dado el cuadro de esta coyuntura política, de esta situación, creo que podemos volver a dar un salto importante. En eso estamos del Partido Obrero proponiendo un congreso del Frente de Izquierda para justamente debatir públicamente cómo explicamos a fondo el programa, que obviamente no es sencillo, no son 3 eslogans, sino que tiene que ver con una reorganización integral de los recursos, de la economía, para que no sea más de lo mismo. Entonces, obvio, el planteo nuestro no es fácil, porque nunca es de una promesa, de un eslogan, pero bueno, creo que la coherencia y la importancia que tenemos, vuelvo a insistir, en la situación política, más allá de la representación electoral, hace que no se pueda ignorar el rol de la izquierda en Argentina, que tiene esta característica, ¿no? Una izquierda fuertemente socialista, independiente, anticapitalista, y creo que en ese punto, bueno, es lo que nosotros entendemos virtud y otros lo ven en términos críticos, y por eso también hace que podamos ser coherentes, ¿no? Y que no formemos parte de ese saltimbanquismo entre partidos y corrientes que es tan habitual, ¿no? Yo, mira, entré en la Cámara. Ahora, Romina, no hay... Sí, dale. Sí, que mira, entré en la Cámara en 2017, ¿no? Y en 3 años vi a los mismos diputados, las mismas personas pasar por 3 o 4 bloques diferentes. Yo lo viví ahí, digo, realmente lo que uno ve de afuera lo ves acá y no lo podés creer, porque
Sí. peor, ¿no? El nivel de saltimbanquismo. Sí, eso es una realidad absoluta y es patético, la verdad que sí. Ahora, ¿no hay algo intermedio entre este saltimbanquismo, esto que vos describís como una variante de adaptación completa que ha pasado con las izquierdas en distintos lugares de Latinoamérica, y esto que, bueno, de lo cual vos te sentís orgullosa, ¿no? Que es ser absolutamente fiel a la esencia, pero que no te permite quizá ese grado de ayornamiento de la izquierda que les dé lugar a tener más representación en cargos, ¿no? Porque vos decís, bueno, es importante, la izquierda en el país tiene peso social, pero bueno, ¿cómo llegar a más representación política? ¿No le hace falta quizá este grado de ayornamiento sin dejar, ¿no? De ser fiel a la esencia, como vos decís? Bueno, mirá, yo creo que justamente un gran salto y un elemento que ha sido un avance es justamente la constitución del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos. Siempre en la izquierda argentina es muy variopinta, y la idea de que 4 partidos vengan manteniendo un planteamiento y un programa y una acción común hace ya 10 años, es un dato también de la realidad y es una novedad. O sea que en ese punto también vamos aprendiendo de errores del pasado y de algún modo hoy por hoy el Frente de Izquierda es mucho más popular. Tenemos, bueno, mi propia figura, otros dirigentes, Néstor Pitrola, los compañeros del PTS, como Nicolás de Caño, somos gente más conocida y que se nos escucha mucho más que en el pasado. Y a la vez, cuando hemos ingresado a la Cámara o a la legislatura, nuestro rol no ha sido marginal, ¿sí? Nosotros desde 2 bancas o desde 3 en algún momento tenemos un protagonismo porque frente a todos los temas opinamos, tenemos proyectos de ley, hemos discutido distintos aspectos, ángulos, o sea, lejos de una idea declamativa de la izquierda, hemos sido muy activos y muy proactivos y justamente por eso, digamos, representantes de otras fuerzas políticas, incluso muy en las antípodas, han reconocido nuestro trabajo. En mi caso, bueno, he tenido un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con reclamos de la mujer, las diversidades y otros aspectos. Y esto hace que también, en la medida en que se pueda hacer más conocido lo nuestro, también se cambia un poco esa idea de una izquierda irreflexiva o de panfleto, sino que, bueno, muchas de estas ideas se pueden bajar a tierra con proyectos de ley. Hemos tenido siempre la flexibilidad de aceptar cambios o de introducir o incluso de votar proyectos de ley que quizás no son exactamente lo que nosotros plantearíamos integralmente, pero que cuando entendemos que es un avance real desde el punto de vista de la situación general de la población y especialmente del sector de trabajadoras y trabajadores, lo hemos apoyado. O sea, en ese punto, digamos, creo que hemos aprendido mucho y hemos transitado también el rol de la representación parlamentaria, que para tantas fuerzas ha significado pasarse, digamos, ingresar y pasarse al otro campo, digamos, al campo de la otra clase social, digamos, y en el caso del Frente de Izquierda esto no ha ocurrido y tenemos, creo, una intervención muy interesante y que la gente la va viendo. Y esto ustedes mencionaban lo de la rotación, a muchos todavía los sorprende, no saben bien de qué se trata. El día que a mí me tocó renunciar y rotar en la banca fue justo el día que se votaba la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que yo había sido firmante. Fue durísimo, durísimo para ti. Tremendo, imagínate. Bueno, podría haber tenido el gesto Giordano, que creo que fue el que te reemplazó, de haberte dado unos días más, ¿no? Bueno, eran los compromisos también es importante, cumplirlos todos. Totalmente. Estamos iguales. Entonces, no, yo no lo pedí y no me pareció tampoco que hubiera que hacerlo, en el sentido de que, bueno, era el compromiso. Pero mucha gente no entendía, dice, ¿esta chica por qué renuncia hoy? ¿Qué le pasa? Bueno, no, era el sistema de la rotación, que también es un principio importante. Mientras muchos se atornillan y, bueno, y se dan aumentos de dietas que muy por arriba de la situación general de la población y demás, nosotros en el Frente de Izquierda hemos establecido un principio para que, sabiendo que los que pueden ingresar no son tantos, probablemente,
bueno, todos los partidos que integramos el Frente de Izquierda podamos pasar por la banca conquistada por un periodo y poder ejercer ese trabajo y también ir aprendiendo, también saber de qué se trata, cómo se hace, cómo se funcionan esas instituciones que son bastante ajenas a nosotros, porque sabemos mucho de asambleas, de organización, pero por ahí no teníamos la experiencia parlamentaria en Argentina. Y eso es importante porque es contrario al principio de atornillarse de dirigentes eternos que pretenden vivir a costillas del Estado. Nosotros somos trabajadores y volvemos a nuestro puesto de trabajo. Yo volví a mis horas docentes y nunca dejé de estar al frente del sindicato acá del SUTEBA de la seccional Matanza, que es una seccional conducida por la Multicolor, o sea, somos la oposición a la dirección provincial de Roberto Baradel. Yo nunca dejé de ejercer ese rol, y tampoco nunca dejé de trabajar, porque en 2 de mis horas seguí trabajando en una de mis escuelas mientras fui diputado. O sea, es la idea del anti-aprovechamiento del personal de estos cargos, y creo que también es una idea y un concepto que también se va conociendo y que va siendo, bueno, reconocido por propios y ajenos, ¿no? Totalmente. A mí me parece que justamente la dignidad de muchos políticos argentinos, políticos en parlamento, ¿no? Representados, está muy discutida. En todo el mundo, ¿no? Se discute, en muchos países se discute justamente la figura del político. ¿A vos te parece, Romina, estuviste 3 años como diputada del Frente de Izquierda, que el nivel del futuro político, el presente y el futuro político de los que, o sea, los que están en el Parlamento hoy, que tú conociste, pues estuviste del 2017 al 2020, ¿no? Más o menos, como tú muy bien decís, la rotación no creo que sea algo que exista en los demás partidos, de ustedes deben ser los únicos que la hacen, ¿no? ¿Qué opinas del nivel, no ni siquiera intelectual, pero cuál es el nivel que viviste en el Parlamento argentino? ¿Qué te parecen tus compañeros de bancada, de Parlamento en general? ¿Te parece que están al nivel de lo que se espera o no? Mira, obviamente todas las fuerzas políticas y los representantes son representantes de ciertos intereses, ¿no? Nosotros los definimos como fuerzas patronales, pero más allá de esa consideración general, vos tenés en la Cámara, digamos, algunos diputados y diputadas que son muy preparados para la función que están desenvolviendo, que saben de lo que están hablando, que uno no esté de acuerdo, no importa, ¿no? No me refiero a acordar o no, pero uno puede no estar de acuerdo y reconocer que los argumentos son sólidos, que se sabe de lo que se habla, que tienen un sustento, pero ese sector es una fracción de la Cámara. Vos tenés un 20-25% de gente que sabe exactamente lo que está haciendo y que es muy trabajadora en esos términos, y todo otro sector que no tienen la menor idea y que solamente abren la boca cuando se trata de algún interés particular. Hay diputadas y diputados que no abren la boca durante todo el año y solo abren la boca cuando se trata, por ejemplo, de reclamar alguna exención impositiva para exactamente el sector empresario que representa. Y nada más. Eso, bueno, te refleja que hay muchísimos de los que integran la Cámara que, bueno, están porque integraron una lista y porque tendrán un interés personal en estar ahí, pero no representan ni van a defender ningún planteo de conjunto. Entonces creo que esto también, digamos, destaca a los que están muy preparados y pone muy en evidencia, lo hemos visto con algunos temas donde han hablado todos, por ejemplo, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, fue uno de los temas, sobre todo en 2018, donde habló toda la Cámara, ¿no? Fue el único tema en el que todos los diputados y diputadas hablaron prácticamente. Bueno, hemos escuchado gente que realmente daba vergüenza ajena, independientemente de la posición, me refiero, ¿no? Pero los argumentos, la explicación de las cosas, realmente sorprendía que estuvieran en el Congreso Nacional, ¿no? Pero por eso digo, hay una fracción que no, que uno los escuche y puede no acordar, pero dice, bueno, esta gente está
defendiendo sólidamente el sector al que representa, ¿no? Y eso, por lo tanto, merece el respeto. Justamente la política, la ley que estabas nombrando, la ley de despenalización del aborto, la despenalización del aborto, sí, lo llaman en Argentina, fue una ley que fue muy votada a nivel transversal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para ir a un país, un modelo como Uruguay, que fue votada hace unos años también, fue una discusión y una votación que fue totalmente partidaria, donde el sector de la izquierda, centro-izquierda, votó a favor y el centro-derecha y derecha votó en contra. En Argentina no fue así. ¿Eso te sorprendió? ¿Te pareció algo sorpresivo o no? ¿O te parece que es el estilo de discusión que pueden llegar a tener en algunos puntos? Mira, hay temas, lo que fue muy interesante de este proceso fue cómo justamente se pudo articular en dos momentos políticos determinados, ¿no? Porque la ley atravesó la media sanción en 2018 y no salió, y después se volvió a discutir en 2020 y finalmente sí salió. Creo que lo interesante fue que en diputados, sobre todo en 2018, se logró articular esos sectores que estábamos a favor de la ley y que superaban esas barreras de los agrupamientos partidarios. Yo creo que en estos temas tiene muchísimo que ver cómo atraviesan la influencia de las organizaciones religiosas, ¿no? Los distintos partidos y los distintos bloques políticos, y cómo, bueno, sectores que tienen más tradición de laicismo, de justamente tratar de legislar sobre los temas necesarios, que hay temas como la salud pública o la educación, que tienen que resolverse con independencia de las influencias de las organizaciones religiosas, bueno, lo han podido llevar adelante, ¿no? Y ahí se ha visto mucho esta situación. Por eso, de alguna manera, el Frente de Izquierda, no importaba quiénes estuviéramos sentados en la banca, si hombres, mujeres, de qué partido, de los que integramos el Frente, sabíamos lo que íbamos a votar porque es un planteo programático para nosotros, la defensa incondicional de los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero no era así para nada en el resto de los bloques, ¿no? Claro. Y creo que ahí, bueno, tuvo mucho que ver esto, ¿no? ¿Qué diputadas y diputados pudieron actuar planteando una idea de laicismo y de separación de la Iglesia del Estado en relación a temas claves y quienes no? Y bueno, creo que ahí es donde en un momento con independencia incluso de los que son creyentes y demás, ¿no? Eso no y justamente pudieron separar esas situaciones, y creo que eso es lo que hizo que se escuchara lo que pasaba afuera, ¿no? Lo que pasaba afuera era un movimiento de lucha que llevaba décadas y que se convirtió en absolutamente masivo en estos últimos años, y que, bueno, pudo plasmarse en la conquista de este derecho que tiene que ver con terminar con el flagelo del aborto clandestino, ¿no? No es que se estableció el aborto, y de la peor manera. Ahora esperemos que eso... Bueno, justamente por esta cuestión, Romina, que estás explicando, ustedes se pueden permitir el tema de la rotación. En otros partidos sería más complicado, ¿no? Si se vota tan transversalmente algunas cuestiones como esta. Podríamos profundizar más, pero dejémoslo ahí porque tenemos mucho para charlar y tenemos que hacer una pausa. Y te dejo una muy difícil para después de la pausa, Romina. Quiero preguntarte, ¿cuál es el camino para vos para salir de este estancamiento en el que hoy está metido nuestro país? Una pausa y la respondes en un ratito, dale. Dale. Facilísimo. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Bueno, y seguimos en Geografías Inestables, en esta más que interesante charla que estamos teniendo con la exdiputada, entre otras cosas, Romina del Pla, en el marco de este ciclo de entrevistas que hacemos desde Geografías Inestables conjuntamente con la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y Romina, te había dejado picando una fácil. ¿Cuál es el camino que vos ves? ¿Qué perspectivas tenés de salida de esta difícil situación en la que se encuentra cíclicamente la Argentina, nuestro país, ¿no? Bueno, claramente fácil no es, pero bueno, que tenemos un planteo en relación a este cuadro de salida. ¿Se puede salir? Sí, claro que se puede salir. Argentina tiene una situación de algún modo particular, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de acceder a recursos cuantiosísimos desde el punto de vista, desde la producción de alimentos hasta recursos naturales de distinto tipo. El problema es al servicio de qué están puestos esos recursos, cómo se usufructúan. Entonces, en ese sentido, el planteo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es la necesidad de una reorganización integral de la economía. Y en ese punto, colocar al servicio de qué intereses van a estar utilizados esos recursos. En ese sentido, lo primero que entendemos que hay que resolver es el tema del endeudamiento externo. No podemos seguir drenando recursos al pago de una deuda que es completamente ilegítima y fraudulenta. Y esto no es una cuestión retórica de que a la izquierda no nos gustan las deudas, al contrario, somos partidarios de que todo aquello que sea una deuda real, efectiva, porque hemos comprado algún insumo, porque hemos tenido algún intercambio comercial, etcétera, eso por supuesto hay que pagarlo, pero lo que no se puede hacer es seguir pagando deudas que tienen orígenes completamente espurios y que además no, en muchísimos casos no devienen de ejercicios reales de ingreso de capitales, sino que devienen de darle reconocimiento a papeles de dudoso origen. Entonces, esto es un primer problema. Y no es un tema menor. Fíjense que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández a la fecha, se le han pagado al FMI más de 2.000 millones de dólares y en este último año más de 600. Entonces, no es un tema menor, porque aún en el medio de la pandemia, de este crecimiento de la pobreza, de este retroceso social, los recursos se siguen yendo detrás de una deuda que si se hiciera realmente una investigación de su origen y legitimidad, no quedaría en pie en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces creemos que este es un primer aspecto porque hay que frenar ese drenaje de recursos. Un segundo aspecto muy importante tiene que ver con el tema justamente del ahorro nacional, y por eso nosotros planteamos la necesidad de una banca pública única, que justamente reuniendo todo el ahorro nacional se ponga no al servicio de la especulación financiera, sino al servicio digamos, de un plan de obras públicas, de un plan de reorganización económica, de reapertura de las fábricas que están cerradas y que producen cosas que se necesitan, de un plan de viviendas populares para resolver el problema de la vivienda y a la vez dar empleo genuino y reactivar de conjunto la economía. Bueno, todo esto tiene que ser puesto al servicio justamente de estos intereses generales y no de los intereses particulares de los que hoy se terminan llevando gran parte de los recursos. El sábado hicimos una charla por YouTube con Néstor Pitrola, muy, muy interesante. Yo daba un ejemplo ahí. Decía, miren, los gobiernos, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice que ha puesto muchísimo dinero en infraestructura escolar. Y cada gobierno que pasa dice lo mismo y la situación de la infraestructura escolar no para de retroceder, ¿no? No para de deteriorarse, de verse cada vez más dañada, más insuficiente. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Los gobiernos mienten? Bueno, no estrictamente. ¿Ponen recursos? Sí, ponen recursos. Ahora, ¿los ponen bien? No, los ponen mal. ¿Por qué? Y porque la gestión de la infraestructura escolar, por ejemplo, en la provincia, que es el caso que conozco a fondo, se hace sobre la base de entregar, de licitar y entregar las obras a una cantidad de empresas que se
que se dedican a esto, que son siempre las mismas y que son siempre las mismas que dejan las obras a medio terminar, que cobran carísimo y hacen obras que se deterioran en el cortísimo plazo, que muchas veces no las terminan, que muchas veces acaparan un montón de obras y no tienen la capacidad para poder llevarlas adelante. Entonces, es dinero que Pero se entonces, pone Romina, disculpa, sí, el problema es la mala gestión de los recursos o la corrupción en este caso para vos. Mirá, no en todos los casos implica directamente corrupción en el sentido de que algún funcionario se lleve algo por la concesión, sino que la propia lógica del sistema, siempre por supuesto puede haber alguna empresa amiga, eso habrá que investigarlo a fondo, pero nosotros entendemos que el problema es que la lógica misma del funcionamiento va a dar lugar siempre a esta situación. Porque en el pasado, ¿cómo se hacía la infraestructura escolar? Se hacía con cuadrillas estatales, con cuadrillas propias de la Dirección de Infraestructura Provincial, que era la que ponía en marcha la obra, y nosotros, por lo tanto, proponemos que esos recursos que se destinan y que se están poniendo, pero que se malgastan, se tendrían que poner al servicio de poner en marcha cuadrillas, por ejemplo, en cada municipio, con personal desocupado, pero especializado en la construcción, que se encargue de llevar adelante esas obras, con lo cual no solo se abaratarían, sino que se harían de mejor calidad y hay un interés directo, no solo en el desarrollo de la ocupación de población local, sino también de una población local que tiene un interés directo en eso que se está construyendo, que es, por ejemplo, una escuela. ¿Por qué? Y bueno, porque hijos, hermanos, sobrinos, nietos, probablemente puedan hacer uso de ese mismo edificio, por lo tanto también hay un interés social en el correcto desarrollo de esa obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambiar la lógica en la que se encaran los problemas, hablamos de esto, de cambiar esa forma de pensar el uso de los recursos, que termina, en lugar de generando un avance social, vemos que tenemos un retroceso de conjunto, porque después siempre puede haber algunas empresas que les vaya bien, pero de conjunto vemos que la población retrocede en su nivel de vida, retrocede en sus posibilidades de desarrollo, retrocede en su calidad de vida de conjunto, ¿no? Entonces, creemos que por eso tiene que haber una reforma integral con recursos que están en muchos casos o que se pueden desarrollar, explotar, y bueno, siempre está esta contradicción enorme, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ahora, Romina, sí, con hambre, estas cuestiones, ¿no? Que uno escucha, yo cada vez que escucho discursos como este que estamos compartiendo, decís, bueno, es tan de sentido común, es tan lógico, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a veces planes sociales que se distribuyen a mansalva, decís, bueno, estas personas pueden estar ocupadas, ¿no?, en un laburo que les dé dignidad y que sirva para la sociedad y que se pueda controlar mejor, ¿no? Bueno, esto exactamente que vos describís. ¿Por qué entonces no prospera algo que parecería tan lógico y tan beneficioso para el país? Y no prospera porque justamente los que toman las decisiones alrededor de esto son los que defienden los intereses de los que se benefician particularmente. Entonces, justamente no prospera porque, a los que defienden cada uno de los gobiernos que ha pasado son a estas empresas que obtienen estas concesiones, son, por ejemplo, en el caso de las empresas de telecomunicación. ¿Cómo puede ser que a esta altura, después de 1 año y medio de pandemia, no se haya liberado conectividad para que los estudiantes que tienen que relacionarse y hasta van a pasar varios meses hasta que se pueda superar definitivamente la necesidad de una educación virtual, no puedan tener una conexión? Bueno, se han defendido los intereses de las grandes empresas de telecomunicación. Entonces, ahí hay un problema de intereses muy claros con los que hay que chocar. Alguien puede decir, bueno, pero el problema de la especulación, ¿cómo no se resuelve? Y no, porque justamente se permiten los grandes negociados de los bancos. Hay que ir contra eso, pero para ir contra eso hay que tener una decisión política y económica muy profunda que, por supuesto, los bloques políticos y los partidos que nos han gobernado en las últimas décadas no tienen, porque son tributarios de esa orientación. Entonces, de ahí que entendemos que hay que dar un giro muy importante y por eso entendemos que
que la solución para que no sea más de lo mismo tiene que empezar a construirse por este lado que nosotros planteamos, ¿no? Que es un camino diferente, pero necesario y casi te diría inevitable de transitar si no queremos una agudización de este cuadro de retroceso, ¿no? Que estamos viviendo y que es lo que creo que a todos nos desespera. Romina, ¿cómo crees que llegamos a estar donde estamos? Quiero decir, ¿de dónde vienen nuestros problemas, los problemas de la Argentina? ¿Tienen una raíz cultural, tienen una raíz institucional? Porque, bueno, es muy importante saber la génesis, ¿no?, del problema para ver cómo podemos resolverlo y modificarlo y cambiarlo de una vez por todas. Bueno, yo creo que en primer lugar no podemos escindir a Argentina del cuadro internacional, ¿no? Sería muy difícil pensar en Argentina escindida cuando en realidad el desarrollo de nuestro país tiene que ver también con el desarrollo general del sistema capitalista y cómo se ha incorporado a ese proceso desde su origen como Estado, como un proveedor de materias primas y alimentos y por lo tanto subordinado. Desde ese punto de vista, difícilmente pueda despegar la situación económica de nuestro país si no es rompiendo muchos de estos lazos de subordinación, lo cual no quiere decir no desarrollar comercio internacional, no desenvolver actividades que nos relacionen con el resto, pero sí hay que romper esos lazos de subordinación y esto se ha ido agudizando de los 70 en adelante con el tema del endeudamiento. No es que el fenómeno del endeudamiento no existiera previamente, pero claramente tiene un nivel de injerencia directa desde la dictadura hacia acá. Y vos fijate que cada gobierno que ha pasado, no importa su signo político, ha tenido alrededor del tema de la deuda los ejes de sus dificultades o de los argumentos de sus políticas. Y este, bueno, creo que es uno de los primeros temas que hay que abordar. Y el segundo tema es que acá se ha dado permanentemente un choque entre digamos, esos reclamos de avanzar con políticas de ajuste, con quitar derechos laborales, con agudizar la diferenciación social interna y la defensa de esas conquistas desde las y los trabajadores, también los sectores medios, chocando. Lo que muchas veces se menciona como inestabilidad política argentina ha sido, a diferencia por ahí de otros países latinoamericanos, donde estos planes de ajuste, de modificaciones han ingresado mucho más a fondo, más rápido y por lo tanto el nivel de desigualdad social es mucho más agudo incluso que en Argentina, aunque hoy por hoy Argentina ya se va acercando peligrosamente a esto. Bueno, acá se han ido defendiendo muchos de esos derechos, con los métodos de muchos casos de la movilización, de la intervención directa, etcétera. Bueno, todo eso es lo que nos lleva al cuadro actual, ¿no? El cuadro actual se sigue dando esa puja entre quitar recursos a los jubilados, rebajar el poder adquisitivo de los salarios, mantener una tasa de desocupación altísima para bajar el costo de la mano de obra y avanzar en la precarización laboral, que son todas las exigencias que siguen haciendo los mismos de siempre, FMI, Banco Mundial, etcétera, que siguen reclamando avanzar en esas garantías de mayores posibilidades de llevarse los recursos. Bueno, es esta puja, este choque que está presente. Después, bueno, vienen la forma que toman los distintos partidos para representar esas políticas en Argentina, pero que tienen sus particularidades, por supuesto, pero que no difieren en grandes rasgos de mucho de lo que vemos en otros países. Sí. Romina, tenés una voz fuerte, lo cual es bueno. Tú tuviste 3 años en el Parlamento argentino con una actividad enorme, además, porque tenés una cantidad de leyes presentadas. Y bueno, ahora estás seguís en la actividad sindical, ¿no? Supongo nunca lo dejaste tampoco, ¿no?
Sí, sigo siendo secretaria general del Matanza y el sindicato. Dentro del espíritu de lo que es la dirigencia de 2030, que es un poco el ciclo que estamos tratando de trabajar, el sindicalismo, que es dirigencia también, por supuesto, ¿qué crítica se le puede hacer? No a tu sindicato particular, no a SUTEBA, que es donde trabajás precisamente, pero el sindicalismo argentino, que es tan cuestionado, criticado, por lo menos en muchos aspectos o en muchas áreas, ¿te parece que tiene que hacer una reforma, que tiene que trabajar en un cambio, un modelo de cambio, de propuestas diferentes o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, yo creo que justamente también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del movimiento obrero, de los sindicatos en Argentina y de su dirigencia, hay como dos grandes corrientes, ¿no? Que van teniendo mayor o menor impacto en distintos momentos digamos, de la situación política. Uno es el de la dirigencia sindical que se ha integrado al Estado y que se ha ido integrando a las políticas de los diferentes gobiernos. Eso es lo que llamamos burocracia sindical y que son esos dirigentes que se eternizan, que no tienen nada que ver con aquellos a los que supuestamente representan, que son los que jamás convocan una asamblea real para consultar un mandato para ningún tipo de negociación, son los que firman paritarias a la baja o que en algún momento han firmado la modificación de los convenios y han dejado avanzar la flexibilidad laboral. De conjunto, esa burocracia sindical va cambiando. Alguna vez los presentaban solamente como los gordos y otros decían que eran más progresivos, esto y lo otro, pero de conjunto todos han terminado integrados al Estado. Incluso lo vemos en relación al gobierno actual. Todas las centrales sindicales completamente subordinadas al gobierno. El otro gran bloque es el del clasismo, es el de la dirigencia sindical que en los 70, que en los 80, que ahora mismo se levanta y desarrolla un movimiento realmente desde las bases, de dirigentes sindicales que pelean por recuperar los sindicatos y desplazar esa burocracia, que funcionamos sobre la base de la democracia sindical, que trabajamos y que no tenemos esa diferencia con respecto a nuestras compañeras y compañeros. Y esa puja se va actualizando, ¿no? En cada etapa, y en este momento esa puja, bueno, está representada de alguna manera por las direcciones que hoy están en manos de sectores que nos reivindicamos clasistas. A nivel nacional tenés el sindicato del SUTNA, el sindicato de trabajadores del neumático, dirigido por Lista Negra, lo que llamamos los UTEBAs multicolor, la GDUBA, distintos cuerpos de delegados. Bueno, y esto está nucleado hoy en el plenario del sindicalismo combativo, que justamente es un agrupamiento de todos estos sectores que estamos peleando y que enfrentamos a la burocracia sindical y que vamos teniendo un protagonismo y de hecho somos los que estamos ganando la calle, defendiendo los aumentos de salario, reclamando que se cumplan los protocolos de higiene y seguridad, enfrentando la precarización laboral y el despido. Bueno, ese contrapunto que en distintos momentos de la historia argentina se ha visto muy fuerte, hoy está materializado en esto, en una cosa muy clara, ¿no? Todas las direcciones de la CGT y la CTA integradas al gobierno y, por el otro lado, este proceso del sindicalismo clasista que hoy está en el plenario del sindicalismo combativo. Creo que ahí es el gran tema. Las direcciones sindicales burocráticas obviamente son en parte responsables de la pérdida de derechos y no, como dijo en su momento en la Cámara, tuvimos un contrapunto en la propia Cámara con Facundo Moyano, porque Facundo Moyano dijo que había que hacer toda una reforma y que la dirigencia sindical también era responsable de la situación de trabajo en negro y demás, y que había que hacer una reforma laboral. Bueno, yo lo cuestioné y le dije que justamente la burocracia sindical había pactado
y había cerrado los ojos frente al avance de la precarización laboral y la tercerización, porque había hecho acuerdos con los distintos gobiernos y con las patronales, pero no porque nada de eso beneficiara a ningún trabajador, y que esos acuerdos no justificaban liquidar conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras. Así que en ese punto yo creo que lo que necesitamos es reforzar a este sector del sindicalismo combativo, que justamente es el que verdaderamente funciona de manera democrática y defendiendo las conquistas. Pero Romina, ¿cómo se hace eso sin una reforma sindical? Vos criticabas a aquellos políticos que se atornillan en sus butacas, en sus bancas, por ejemplo, etcétera, pero hay muchísimos sindicalistas que están eternizados, ¿no?, en los gremios. Tenemos millones de casos acá en la Argentina, ¿no?, sin mucho beneficio, sobre todo ese es el problema para los trabajadores. Por supuesto, pero eso no lo va a resolver una ley, porque la injerencia estatal sobre los sindicatos es la que justamente de algún modo ha consolidado a la burocracia sindical. Los sindicatos no surgieron por obra y gracia del Estado, surgieron como organizaciones propias de la clase obrera, primero combatidos e ilegalizados y luego recién reconocidos. Entonces no es una ley la que va a resolver el tema de la renovación de los cargos, porque vos imaginate que vos ves incluso cómo los dirigentes se pasan los cargos de padres a hijos, o sea que si los obligan a renovar, sí. Es como el famoso caso, viste, de intendentes que tienen límite o gobernadores que tienen límite y después te aparece la mujer, la hija, el hijo, sí. El hermano, sí. Que es más o menos lo mismo. Ahora, nosotros insistimos en que este cambio no lo va a resolver una ley, este cambio lo va a resolver justamente una organización mucho más profunda y denunciar que el Estado y el Ministerio de Trabajo muchas veces actúa como cómplice de esa burocracia sindical, porque cada vez que se organiza, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito estatal es un poco más difícil, en el ámbito privado, cada vez que se organiza una lista opositora, se presenta algún candidato, rápidamente aparecen los despidos, rápidamente aparece digamos, la represalia contra ese sector, y el ministerio muchísimas veces actúa como cómplice y protector de esa actividad contra esa oposición que surge. Entonces, me parece que la clave es reforzar este movimiento desde abajo. No va a ser una ley la que nos va a resolver el problema de la dirección de las y los trabajadores. Eso creo que a la luz de las experiencias tiene que ser, creo que es bastante claro. Sí, exigir la democracia desde la base sindical, ¿no? Pero qué tema difícil, ¿no? Sí. Para algunos sindicatos que están enquistados, ¿no? No, perdón, Pablo. No, digo, sobre tu opinión de cómo se ha manejado desde tu lugar de docente y sindicalista, ¿no?, el tema de la pandemia. Lo mencionabas a Baradel, bueno, fue muy, muy polémico también lo que ha pasado. Mira, yo creo que ha sido todo un periodo muy complejo, pero yo tuve una ventaja, que es que, digamos, ventaja desde el punto de vista de lo público, ¿no? Que justamente como estaba en la Cámara cuando esto empezó, tuve la oportunidad de expresar mi opinión, de presentar los proyectos y de polemizar incluso con afirmaciones directas del ministro de Educación. ¿Por qué? Porque acá creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es que tuvimos una primera etapa de la pandemia donde, bueno, no había conocimiento, no se sabía, y el tema de la cuarentena todos entendimos que era, bueno, como había que avanzar en toda esa primera etapa. Pero ahí, en relación a la cuestión educativa, ¿qué pasaba? Tuvimos rápidamente un planteo, primero del Ministerio de Educación, diciendo, bueno, no importa porque estamos reemplazando la presencialidad con la educación virtual. Y nosotros le decíamos al ministro, mire, la educación presencial es irreemplazable. Que a nadie se le cuente un cuento de que con la educación virtual o con los programas de televisión o con cuadernillos es lo mismo que si estuviéramos en la escuela de forma presencial. Porque al principio se trató de presentar así, no pasa nada porque es lo mismo. Claro.
Digamos, no es lo mismo. Ahora, aún no siendo lo mismo, para que esa educación virtual sea realmente virtual, hay que poner recursos. Y esos recursos tienen que ver con la liberación de la conexión, de la conectividad, con la entrega de dispositivos. Si no, vamos a tener nada más que la sanción objetiva y permanente de la brecha digital entre los que tienen recursos y los que no los tienen, que son la enorme mayoría. El gobierno dio 1000 vueltas y no resolvió este tema de ningún modo. A 1 año y medio no lo resolvió. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que cada vez que han querido avanzar en la presencialidad, lo han hecho sin las condiciones adecuadas. Por eso hubo que retroceder. A principio de año, nosotros dijimos, no estamos en contra del regreso a la presencialidad. Habían bajado mucho los casos y demás. Lo que reclamábamos era multicolor y denunciamos cuando se modificó el semáforo epidemiológico. Dijimos, acá se está modificando no para colocar parámetros objetivos, sino para volver a la presencialidad de cualquier manera, pero sin garantizar las condiciones. Si no se garantizan las condiciones, lo que vamos a tener es más problemas y vamos a tener que volver a suspender. Dicho y hecho, lo que ocurre. ¿Y a qué nos referimos nosotros con condiciones? Bueno, primero que hay que poner un parámetro objetivo y no discutible de la circulación viral. Y acá, ahora, recién hace un par de meses, se puso el de los 500 casos como tasa de incidencia, que tampoco se respeta porque la semana pasada Kicillof dijo volvemos a la presencialidad y en la mayoría de los distritos de Gran Buenos Aires la tasa de incidencia seguía y sigue arriba de los 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. O sea, parámetro objetivo no hay, se manipulan los datos. 2. Hay que atender el problema del transporte, porque si no se atiende el tema del transporte, tratando de establecer algún transporte especial para estudiantes o acompañantes, vamos a tener lo mismo que pasa en el transporte con el resto de la población. Transporte donde la gente viaja sin nada, poco de contagio, se aumenta la circulación del virus. 3, dijimos, hay que avanzar con la vacunación. No se puede establecer una presencialidad cuando ya tenés la vacuna, pero resulta que se fabrica acá en Garín y no se usa en el país y no se cumplen siquiera los contratos que están pagados por el gobierno. Y entonces en Garín se fabrican más de 100 millones de dosis del principio activo de la vacuna AstraZeneca y todos se fueron al exterior. Entonces, eso también tenés que tenerlo en cuenta. 4, la situación de infraestructura escolar. ¿Cómo es? ¿Está en condiciones? ¿No está en condiciones? En todo este tiempo se hicieron las reparaciones, las obras, las adecuaciones. Las reformas necesarias. Para que podamos volver en condiciones. No se hicieron. Entonces, ahora vos tenés que en la mayoría de las escuelas de Gran Buenos Aires no hay calefacción. Entonces tenés que volver en pleno invierno sin calefacción y con las ventanas abiertas. Bueno, realmente esas no son condiciones reales para volver a una presencialidad. Lo que están hablando es a lo sumo que vayan de chicos un ratito. Eso no es presencialidad, eso es una estafa a la familia que le dice va a haber presencialidad y después le dicen no, el chico viene 90 minutos con suerte algunos días cada tanto. Entonces, ese problema nosotros lo cuestionamos fuertemente. Los docentes, te imaginás que somos los que más queremos presencialidad porque no damos más de la sobrecarga laboral, de la falta de elementos, de las demandas múltiples. Encima tener que escuchar que dicen que no trabajamos cuando trabajamos más que nunca. Bueno, la verdad que nos pasa, este ciclo tendría que ser de más de 1 hora porque siempre quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad de hacer otra entrevista, además, porque la verdad que es muy interesante escucharte. Política, sindicalista, profesora, digo, de muchas áreas, ¿no? Un placer, Romina, que hayas formado parte de este ciclo de entrevistas de Geografías Inestables y la SAAP. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que haya sido, digamos, de acuerdo a las expectativas que tenían y a lo que se han propuesto en este ciclo que es tan interesante. Por encima de ellas. Y más, sin lugar a dudas. Romina, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Bien. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.